Hola, sean bienvenidos a este episodio número 21, ya de nuestra segunda temporada de Blockchain sin filtros. Hoy vamos a hablar de algo que siempre nos hemos preguntado. Incluso yo nací viendo debates del Congreso, del Senado, pero ¿tú entiendes qué se discute ahí? No vemos el resultado de estos procesos. Conéctate el día de hoy con este episodio para que puedas entender un poquito más, analicemos ese tema. ¿Y qué pasaría si todo esto fuera totalmente digital? Recuerda, no es una revolución, es una evolución digital. Como lo dijimos iniciando, Congreso, Senado, Cámara de Representantes, todo esto son temas donde se discuten todas las leyes que van a quedar en papel y ahí es donde entra el punto. Todo es un diseño o un viejo software que tenemos en nuestro gobierno, el cual funciona todavía con carbón. ¿Y por qué con carbón? Porque es papel lo que hace las leyes. Ahí está el punto. Hasta el momento se ha querido desarrollar diferentes plataformas, hablemos de transparencia, libertad, descentralización, pero la verdad no se ha podido diseñar un esquema real en el cual se pueda no solamente almacenar con seguridad, sino que, como lo dijimos en el episodio anterior, el ciudadano como la soberanía y control de estos procesos. ¿Qué pasa con las nuevas leyes? ¿Qué pasa con estas personas que supuestamente nos van a representar en un grupo en el cual van a comenzar a hablar de nuevas leyes? Van a cambiar de pronto algún artículo de la Constitución y todo esto nace ahí, donde se habla de que los padres de la patria, de un gobierno tan antiguo que fue el que generó todos estos procesos. Pero para no criticar y verlo desde el modo, digamos, constructivo, todas estas leyes de papel hay que optimizarlas y, obviamente, digitalizarlas. Es lo mismo que va a pasar con todas las empresas y todo lo que está ocurriendo actualmente, estamos tokerizando. Lo mismo va a ocurrir con el tema de las leyes. Todas estas leyes vamos a tokenizarlas, las vamos a digitalizar. Y eso es lo más importante. ¿Qué ocurre cuando vemos estas sesiones tan largas en donde se discuten por partidos, por banderas, por colores y hablan de temas de reformas? Cuando llega un gobierno y dice voy a hacer una reforma, entonces es ahí donde se plantea la discusión. Incluso invitan a los gremios y también pues a diferentes entidades de los pros y los contras de una reforma o la modificación de algún artículo, como lo dijimos, o sencillamente nace una nueva ley o un nuevo procedimiento. Entonces, ahí está el punto. Imagínense que en la votación de este proceso es una votación en la cual es algo de un tablero en el cual es electrónico y ellos tienen, digamos, qué sillas de esa, digamos, del Congreso o del Senado o de la Cámara de Representantes, de donde, digamos, donde vayan a enfocarse, votan y sale en un tablero quienes votaron afirmativo y quienes votaron negativo. Ahora, imagínense todo este proceso en el cual todavía sigue siendo de carbón, o sea, seguimos haciendo las cuentas como en papel, con palitos, con chulitos o figuritas para poder sumar quiénes votaron y quiénes no, o quiénes no asistieron. Si esto es algo que debería digitalizarse. Imagínense en una votación tipo DAO en la cual todos se sientan en sus sillas, pero todos como tienen una identidad digital, o sea, cada ciudadano y cada representante como congresista, cada uno tiene una wallet. Esa wallet va a servir para hacer la votación y esa votación es digital, o sea, es una votación ni siquiera electrónica, es digital. Ya dejamos incluso el botoncito, sino sencillamente desde la aplicación van a votar y todo el mundo hace su votación y van a encontrar esto en tiempo real. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? O sea, con el entorno, el empoderamiento de nosotros. Poder no solamente resumir esas largas discusiones en el cual se tienen que dar todo este tema de, digamos, justamente de la democracia. Poder
lograr todas esas ideas, concretarlas y poder que todo se pueda llevar a un común acuerdo, que es realmente lo que se hace en esas zonas. Hagan de cuenta que es una mesa redonda en la cual todo el mundo habla y a lo último vota, pero ¿por qué una votación a la antigua? ¿Porque una votación todavía con rocas y palitos? No, esto no es así. Hay que volver, hay que digitalizar nuestro gobierno. Y ahí está la invitación, como lo dije en el episodio anterior, deben comenzar a seguir esta nueva propuesta. Recuerda, formatea tu chip. No es una revolución, es sencillamente una evolución de todo lo que conocemos, no solamente del comercio, no solamente de los servicios públicos, no solamente de cómo funciona la jerarquía, sino cómo los procesos se pueden generar una gran trazabilidad, como lo hemos estado hablando, con blockchain, con inteligencia artificial y con las nuevas tendencias de tecnología que van naciendo. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto que pasa en estos recintos donde nacen las leyes? ¿Qué pasa con esas discusiones? ¿Por qué se crean mesas de trabajo? ¿Por qué se crean comisiones? ¿Por qué es tanta información y tantos folios de papel que se siguen acumulando en esos escritorios y todos hacen propuestas en las cuales cuando van a leer el acta, un acta que sale de ese proceso, es un acta que tienen que llevarse horas para poder digamos, sacar ese resultado que es sencillamente una votación para saber si se aprueba o no se aprueba o se modifica alguna parte de esos puntos que son la discusión de lo que va a regir. Entonces, para llevar a ese tema, y hemos hablado de la digitalización, de la actualización de nuestro Estado, pero todo depende de nosotros, de conformar ese bloque de pensamiento. Si nosotros nos unimos, que es lo que busco con todo esto, o sea, comenzar a formar un solo bloque, o sea, que ustedes nos apoyen, que comiencen a entender qué es lo que hace Skullcoin, qué es lo que hace Blockchain Technology, qué es lo que hacen nuestros aliados, nuestros socios, por cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar y justamente empoderar al ciudadano, volverlo parte del gobierno, no el que va a elegir y después va a ser excluido o el que va a tener que pedirle favores al que está ya subido, o sea, porque realmente ellos terminan siendo los emperadores de un gobierno y todos los súbitos y tenemos que pasarles nuestro dinero, que tenemos que trabajar tan duro, que cuesta tanto trabajo lograr en este momento sacar siempre estos recursos para que por medio de los impuestos, pues como hemos visto las fallas del sistema, pues haya corrupción y se pierdan los dineros. Pero miles y miles de dólares y de pesos colombianos en endeudamiento del Estado, en obras que no se terminaron y en contratación que ni siquiera se ejecutó, sencillamente se espumó el dinero. Entonces, todo esto es para poder entender de que no debemos estar tanto en cómo, digamos, cómo señalar, sino cómo vamos a actuar de ahora en adelante. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que el cambio depende de ellos, no de un gobernante o de una persona que va a luchar para tratar de llegar al poder a cuesta de lo que sea? Y esto es un peligro, porque la política se volvió violenta en el momento en que comienza esa competencia por llegar a ser un cargo público. Y llegando a ese cargo público, ¿para qué? Para seguir haciendo lo mismo que ha pasado durante años y no solamente, no, esto no es nuevo, o sea, nosotros heredamos todo este conocimiento pues de otro continente, también hemos tenido estos últimos momentos cambios de formas de pensar, de política, digamos, de conceptos, pero todo lleva a lo mismo. Si no tenemos un software nuevo, si seguimos con este software antiguo que sigue trabajando con carbón, no vamos a hacer nada. Nuestro país va a seguir siendo el mismo y no vamos a poder avanzar. No solamente porque tengamos recursos hídricos o tengamos recursos naturales de toda clase, sino el capital humano que tenemos, el colombiano y el latinoamericano tiene tanto potencial porque nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen digamos, un campo en el desarrollo digital, empresarial,
diplomático y de todo de una manera increíble. Por eso tenemos que unirnos y Latinoamérica debe ser un solo continente, una zona andina. Y no estamos hablando de temas, como te digo, políticos, estamos hablando realmente de una realidad que necesitamos. O sea, esa unión. Y no la necesitamos porque vamos a luchar contra otros, no, necesitamos una zona económica en la cual todo esté unido. Pero, ¿qué ocurre si es donde nacen las leyes, que es en el Congreso, donde se va a hacer esas discusiones tan largas en las cuales nos vamos a aburrir de verlas? ¿Por qué esto no está digitalizado? ¿Por qué es tan difícil para un ciudadano entender todas estas decisiones? Ahora, ¿por qué sale un decreto con tanta explicación y los resúmenes lo vamos a ver en una publicidad de prensa de gobierno o de alguna dependencia o algún ministerio y nos van a explicar las cosas en un minuto y realmente no las vamos a entender de esta discusión, cómo se llevó y por qué al ciudadano no se tomó en cuenta? ¿Por qué no se le preguntó al ciudadano si estaba de acuerdo? ¿Por qué nosotros tenemos que estar dependiendo siempre de que una persona que se subió por votación es la persona que va a decidir y no nos pregunta ni siquiera si estamos de acuerdo? Entonces, ahí está el punto. La democracia no es solamente para una votación, un resultado, y tampoco para que nos cobren los impuestos. O sea, eso debe cambiar. Ese concepto, ese chip debe cambiar. Y la ciudadanía debe tener su identidad digital para poder tener soberanía de Estado en democracia. Ahí sí podemos hablar. Y no estamos hablando de ningún tipo de teoría, ni concepto, ni mucho menos algo de revolucionario, ni de ideas liberales. Estamos hablando desde modernizar lo que tenemos para poder aprovecharlo. Si nuestros hijos y las generaciones que vienen pueden tener la oportunidad que nosotros no tuvimos de tener organizado nuestra casa, vamos a poder unirnos con otros países y así poder consolidar una Latinoamérica unida y fuerte. Si nosotros podemos exportar esta tecnología, si podemos hacer el metaverso de Colombia con nuestro país paralelo que es el digital, en donde no tengamos que salir de casa, no tengamos que llamar por horas para poder tener una cita médica, ni mucho menos tener que pedirle favores a un alcalde o a un gobernador para que nos haga las vías, para que nos genere un proyecto productivo. Entonces, todo esto hay que entenderlo de esa manera. Ahora, vamos a pensar de esta manera. ¿Quién es el proponente? Al que elegimos, nosotros lo ubicamos y esa persona tiene unas ideas, pero porque él es la persona que está trayendo la idea. Realmente no se basa de un proyecto de necesidades, se basa es en un ciudadano que fue elegido y ese ciudadano para poder volver a ser reelegido otros 4 años, busca un proyecto, busca digamos, una necesidad que él crea que se pueda discutir y aprobar. Entonces, cuando viene un congresista, un senador o alguien de la Cámara de Representantes y nos dice, yo generé la ley para tal, de esta ley, entonces nos está diciendo que ellos fueron los creadores. Ok, pero ¿en qué se basaron? O sea, si vamos a hablar de un banco de necesidades, un banco de proyectos que se puedan generar en el Congreso, debería ser generado por los ciudadanos, porque son nuestras necesidades. Si los elegimos, no es para que ellos se alaben como son las personas, como les estamos diciendo, como emperadores del sistema en el cual tenemos que deberles son favores a ellos y volverlos a elegir. Ahí está la falla en la política. Se basa en el uno y no se basa en el todo. Por eso yo los invito que de ahora en adelante comiencen a pensar en que nosotros vamos a unificar esto, cambiando ese chip, cambiando el software, formateemos el gobierno y que todo en tiempo real pueda funcionar. Por eso, la primera acción que debes tomar es seguir mi canal y compartir con todos. Ahora, vamos a hablar de qué está fallando. El sistema está roto. No hay ninguna trazabilidad legislativa. No tenemos el inicio, ni el final, ni la modificación. Tenemos promesas, pero no tenemos seguimientos. ¿Qué comunidad realmente está beneficiando la ley? ¿Y qué es realmente lo que está impactando
no tenemos datos de qué es lo que está generando ese cambio o esa discusión o esa reforma. Siempre son arbitrarios los cambios que nos proponen y quienes imponen porque ni siquiera nos preguntan. Hay una desconexión total del legislativo con la ciudadanía que no tenemos ni siquiera la oportunidad de consultarles a ellos o que ellos nos consulten a nosotros. Estamos en unas islas tan remotas que estamos hablando del cielo a la tierra. O sea, no tenemos realmente una sinergia con los legislativos. Podemos concluir que todo está desconectado. Somos islas remotas. El legislativo, el poder público, el poder de la justicia, las entidades de la jerarquía del Estado y los componentes sociales que somos nosotros, el ciudadano. No tenemos conexión con ninguno. Estamos totalmente desubicados de todo lo que se propone y todo lo que se habla. Por eso, ahí está el punto. Ese reseteo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué propongo? Propongo ese metaverso que estamos hablando. Incluso en la transformación de la ley, la modificación o la creación de nuevas leyes. ¿Qué ocurre cuando tenemos un IT que podemos nosotros hacer seguimiento o un hash? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos saber cómo va la discusión? ¿Cuántas horas lleva? ¿Qué se habló? ¿Qué le podemos nosotros proponer para que realmente estas modificaciones sean acorde a las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro pueblo o de nuestra ciudad? Ahí está el punto. ¿Cómo lo podemos hacer y que sea en línea? Y que esto se pueda hacer interactivo, que sea algo que no cueste trabajo, que la IA nos ayude a interpretarlo, que sea un chatbot, que en las noticias puedan decir que la ley tal, según la IA, lo interprete de una manera muy sencilla, muy amistosa, muy amigable. Ahí está el punto. Esos son los cambios que proponemos. Por eso tienes que seguirme. Por eso tenemos que buscar ese consolidado de poder nosotros en las próximas votaciones elegir para nosotros, elegir de forma de un reseteo digital. Ese es el tema que yo estoy hablando. Entonces, cuando estamos hablando de que no hay trazabilidad, que no tenemos realmente una información que podemos hacer seguimiento y que no se quede en el papel, porque casi todas las leyes solamente sirven para el abogado que las va a citar o para el que se quiere defender o el que quiere atacar, porque para eso son las leyes, porque hecho la ley siempre va a haber una interpretación diferente, para no decir otra palabra. Por eso es muy importante que estas leyes no se queden en papel y tenemos tantas leyes que se han generado casi por 200 años y las que heredamos. Entonces, ¿por qué no nos sirven? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué Colombia está como estamos? Porque hay ese desorden, porque no conocemos las leyes y no las sabemos interpretar. Tenemos que ser casi un abogado para poder entender la ley y cómo se entrelaza con todas las dependencias del Estado. Y otra cosa importantísima y por qué tiene que ser blockchain, porque casi siempre se maquilla la información, casi siempre se modifica, casi siempre las reformas no terminan siendo lo que deben ser, porque no hay un seguimiento, se pueden modificar, se pueden cambiar. En las discusiones se deben modificar, porque no todo debe aceptarse, porque el gobierno de turno no es el que debe imponer, o sea, es una democracia, todos debemos empoderarnos y como ciudadanos incluso poder votar para poder que estos congresistas, esas personas que nos van a representar, sean sencillamente gestores de una elección que los ciudadanos escogieron. No las leyes que nos quisieron poner, las leyes que no solucionan nada, las leyes que benefician a unos y a otros no. Y todo esto debe ser simultáneo, digital e inmediato. Una ley sin seguimiento es de papel, de carbón. Algo más importante, en blockchain sin filtros no gritamos, no somos más que los demás, somos una comunidad, somos un clan en el cual nos estamos uniendo y estamos fortaleciendo para poder crear ese cambio, ese reseteo, ese metaverso, esa utopía que queremos.
Debemos generar y fomentarle a nuestros hijos ese amor a nuestra tierra, a nuestras leyes y a proteger lo que tenemos como recursos digitales, como recursos físicos y mucho más, nuestros productos y nuestros servicios, que cuando digan Made in Colombia sea un orgullo. Entonces, espera el próximo episodio. Estamos fortaleciendo nuestros lazos. Como te digo, búscame en todas las redes. Soy Juan Pablo Badía, soy desarrollador. Soy una persona que busca el cambio, un millennial que busca que el camino sea mejor para nuestros hijos. Todos somos una sola nación, somos Colombia y eso es lo que buscamos, un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y que podamos tener esa seguridad alimentaria, que es lo que buscamos con el campo, que sea digital. Y eso, obviamente, hay que crear leyes, hay que crear realmente una representación nuestra, o sea, de un pensamiento diferente en donde se generan estas leyes. Por eso la blockchain, inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no deben quedarse solamente en los que conocemos, porque es muy poquita la población que conoce esto, digamos un 10% del mundo, y lo que buscamos es eso, que nosotros podamos, por medio de la política, poder llegar a todos, no tener altos costos para que solamente sea beneficio para los empresarios, los importadores y algunas personas que entienden de tecnología, entienden de trades o de minería, sino que sea un beneficio para todos como lo que estamos buscando. Bueno, espero que les haya gustado, síganme por favor y sigan compartiendo todos los videos, denle en comentarios para poder alimentar toda esta información que vamos suministrando. Vamos trabajando para cambiar nuestro país.